Yo creo que los seres humanos tropezamos 100 veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mí la virtud más grande que existe porque es para una persona probablemente la más difícil de vivir plenamente, que no es la modestia, no es ser una persona así apocada, es la humildad de corazón. Cuando una persona es realmente humilde, y no lo digo por mí porque desafortunadamente no lo soy, pero sí por personas con las que he estado, grandísimos seres humanos con una humildad aplastante, son personas que tienen mentalidad de principiante. Es decir, puede ser un premio Nobel y te está escuchando como si fuera un alumno tuyo. Pero ¿yo qué le puedo enseñar a este hombre? Pero está plenamente ahí. Cuando comete un error, lo que más le interesa no es buscar culpables ni en él, ni en ella, ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una mentalidad mucho más científica, interesada, curiosa, que una mentalidad enjuiciadora. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultarse ante sí misma o ante los demás qué ha sucedido. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata, literalmente. No queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida. Cuando aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos ¿por qué? En lugar de ¿para qué? Y todo eso creo que es lo que hace que nos cueste aprender. Y si yo lo llevara a una metáfora, creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la conciencia y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100, 1000, 100.000 y nunca aprenderá. No se trata de conocer mi verdad. Vosotras sabéis que muchas veces, con frecuencia, de forma no intencionada, buscamos imponer nuestra verdad a los demás, considerando que nuestra verdad es la verdad, que lo que vemos es toda la realidad y no solo un pequeño aspecto de la realidad. Esta reflexión que vamos a hacer juntos es para descubrir la verdad acerca de mí. Que cada uno haga su reflexión para que se mire hacia adentro. Es un viaje interior. Se ha mencionado al gran filósofo Wittgenstein, el austriaco, tan conocido sobre todo por su Tractatus. Y yo voy a utilizar otras frases de Wittgenstein que decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Quiere decir que nosotros hoy, aunque usamos palabras, y las palabras son el gran descubrimiento del ser humano hace 150.000, 200.000 años, sabiendo que la palabra y el lenguaje de alguna manera moldea nuestra forma de pensar, el lenguaje genera emociones, genera imágenes, hemos hoy juntos de ir más allá del lenguaje. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo solo he descubierto una forma que es la metáfora. La metáfora, el símbolo, como nos comentabas tú, Carlos, tiene la capacidad de meternos automáticamente en mundos profundos. Entonces vamos a ir abandonando la superficie y poquito a poco vamos a ir ahondando en el mundo de lo profundo. La apariencia que las personas muchas veces mostramos es una apariencia tosca, que no hace juicio a la realidad. ¿Y esta apariencia de dónde viene? ¿Por qué se genera así? Es una mezcla muy compleja. En primer lugar está la máscara. ¿Qué es la máscara? Es como yo me he de presentar ante vosotros y ante vosotras para no mostrar mis vulnerabilidades y mis fragilidades, para no mostrar mis miedos, para no mostrar mis desconfianzas, para no mostrar mis despistes, mis torpezas. Pero a veces, por más que la máscara esté actuando, observando la realidad atentamente, diciéndome: Mario, quieto, no muestres esto, ponte más serio, la espalda más recta, de vez en cuando se cuelan torpezas,
se cuelan inseguridades, se cuelan miedos, se cuela la sombra, descubierta por Carl Gustav Jung en un sueño cuando vio que algo le seguía y sintió terror. De repente se dio la vuelta y vio que lo que le seguía era su propia sombra. Pero, sin embargo, también sabemos que en la expresión que tenemos las personas a veces hay una enorme grandeza y nos sale una idea colosal, o somos especialmente creativos o especialmente bondadosos y generosos. Y eso es porque también se cuela lo más profundo que hay en el ser humano, que es hacia donde está destinado hoy nuestro viaje. El núcleo, el core, la esencia del ser humano, lo que nos da nuestra existencia. Si nosotros vamos abandonando un poco el pensamiento, lo cual se consigue a través de la reflexión profunda, la meditación, el silencio, del que tú nos hablabas tan bellamente, Javier, el silencio, cerrar los ojos, y empezamos a alejarnos de este diálogo incesante que a veces tenemos, esta jaula de grillos, penetramos en el núcleo de la geoda. Y en el núcleo de la geoda, que es el mundo del inconsciente, ya no hay pensamiento, solo hay una experiencia directa con la realidad, una intuición profunda de lo que eres. Y el primer estrato que nos encontramos es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello de ti, no solo que no te gusta, sino que crees que no es aceptable y has sumergido en las profundidades de la inconsciencia porque crees que si lo muestras vas a ser rechazado. Hay una sombra que es la sombra blanca en la cual sumergimos incluso la alegría. Imaginaros que habéis estado en un entorno familiar cuando eres pequeñitos o un entorno escolar y vosotras vuestra alegría la mostrabais y alguien os ha dicho, aquí todo es demasiado serio. ¿Qué es eso de reírse tanto o estar tan contento? No sé si sabéis que después del desastre de Cuba, donde España fue un desgarro, Valle Inclán atacó durísimamente, la generación del 98, Valle Inclán atacó durísimamente a Joaquín Sorolla, el pintor de la luz, porque no podían aceptar en aquella época donde todo el mundo se desgarraba las vestiduras y se cubría el cuerpo de ceniza, no podían entender un pintor de la alegría, un pintor de la ilusión, un pintor de la luz. Y esto nos pasa también a las personas, vamos sumergiendo aspectos nuestros porque parece, da la sensación, tenemos la idea de que si los mostramos no vamos a ser aceptados. Por eso, la primera experiencia cuando se entra a través de la meditación, la reflexión o el silencio profundo es la experiencia con la sombra. No es una experiencia agradable, es entrar en el basurero. Pero ese basurero es parte de lo que somos. Nosotros no somos basura. Una ciudad con basura no puedes decir es un basurero, tiene basura y esa basura es parte de lo que eres. Y si no lo asumes, si no lo asumimos, si lo aceptamos, va a salir por los recovecos y cuando menos te interesa vas a decir lo que no querías decir y cuando menos te interesa vas a hacer lo que no querías hacer. Pero fijaros, en el núcleo de la geoda está el ser, lo que nos da la existencia, lo profundo, lo inefable, lo que no hay manera de describirlo con el lenguaje, pero se puede experimentar con extraordinaria profundidad. La sombra, como no la aceptamos, la proyectamos en los demás y les rechazamos. Y yo, por ejemplo, si no acepto gestos míos de la torpeza y he sumergido la torpeza, veré con claridad diáfana la torpeza en los demás y en los demás lo rechazaré. Qué cosa tan curiosa cuando los demás están actuando como espejo mío. Nelson Mandela, 27 años en Robben Island, por su condición de ser un hombre de color y por ir en contra del apartheid. Durante 3 años odió a sus carceleros. Supo que su hijo probablemente no había muerto en un accidente, sino en un asesinato, y no le dejaron ir al entierro. Pero a los 3 años descubrió que tan esclavo es aquel, tan prisionero es aquel que está detrás de unas rejas, como aquel que es prisionero de su odio. Y decidió dedicar su vida, aunque a lo mejor jamás saliera de prisión, a la reconciliación. Este hombre, en el discurso como presidente de la nación sudafricana, utilizó unas palabras maravillosas de la gran escritora norteamericana Marianne Williamson y dijo: el ser humano no tiene miedo a su oscuridad, tiene miedo a su luz. Vivimos tanto en la cáscara, en la superficie, incluso en contacto con la sombra, que no se nos ha pasado por la cabeza, como tan maravillosamente escribía Carlos, que si encendiéramos un poco la antorcha, veríamos
que además de las telarañas, además de las paredes viejas y agrietadas, hay un tesoro de incalculable valor que somos cada uno de nosotros. Don Juan Ramón Jiménez, no corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo. Voy a utilizar otra metáfora para hablar de este mundo por la enorme sutileza y porque se escapa el lenguaje. Imaginaros que fuéramos olas. Una ola que tiene un nivel de conciencia elevado sabe que está hecha de mar y por tanto ve a otra ola, sea más alta, más baja, más ancha, más delgada, y la reconoce como de la misma naturaleza y por tanto sería absurdo que tú atacaras a algo que es de tu misma naturaleza. Pero ¿qué pasaría si la ola se hubiera olvidado de que está hecha de mar y solo se fijara en su forma y dijera yo soy una ola y tú eres una ola diferente y no hay nada que me una a ti en la distancia? Ese momento que no se sabe cuándo se originó es cuando surge en el ser humano la creencia que creemos que hay, o entendemos que es la más profunda, que anida en el ser humano y que es el ego. El ego es una creencia de enorme profundidad en la separación. Cada ola se ve separada del resto. Por tanto, si tú, otra ola, desapareces, te estrellas con una roca, ¿qué más me da? Si tú eres distinta a mí, de ahí nace el egoísmo, el ensimismamiento, el centramiento exclusivamente en uno. Pero si yo reconozco que tú, ola, vas a estrellarte contra una roca, pero entiendo que tú y yo somos unidad porque somos océano, ya me importa y jamás te podrá hacer daño. Esta creencia se genera muy pronto en el ser humano, probablemente va de generación en generación y nacemos con ella. Y tiene un arraigo importantísimo a nivel del cerebro. Cuando somos niños, al sentirnos aislados, aunque vivamos en una familia y vivamos en un entorno cultural, al sentirnos aislados, al sentirnos en peligro, al sentirnos indefensos, cualquier experiencia que tengamos de pequeñitos que incremente esa sensación de pequeñez, de aislamiento, de miedo, de impotencia, va dejando un recuerdo probablemente en ciertas regiones del cerebro y fundamentalmente en los núcleos amigdalinos. ¿Qué ocurre? Que cuando somos mayores eso está ahí y vamos a un sitio, vamos a una fiesta, nadie nos hace ni caso y ese no sentirte aceptado inmediatamente produce un disparo en esas estructuras cerebrales. Vamos a un sitio, encontramos la incertidumbre, no sabemos cómo controlar, ¡cha!, se vuelve a disparar la pistola. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se dispara este trigger, cuando se dispara esta pistola, este gatillo? Hay cambios muy profundos. Y el primero, como os he comentado, es que ciertas áreas del cerebro, la amígdala, ciertas áreas del hipotálamo, el hipotálamo lateral, se ponen en marcha y dan lugar a una reacción de alarma. Fijaos, no digo de alerta, no digo digo de alarma. Cuando esta reacción de alarma se produce, estamos probablemente ante el origen de la violencia, porque sale la bestia que hay en nosotros, sale Mr. Hyde. Y Mr. Hyde en ese momento se siente aún más ola separada del resto, más amenazada y necesita tener, poder, controlar, someter. Pero esto no es porque el ser humano en su núcleo no tenga bondad, verdad o belleza. Es porque vivimos a nivel de una creencia muy instalada que es el ego, donde cada ola no se siente parte del mar. Cuando las personas somos violentas, es porque tenemos miedo y porque sufrimos. Detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento, curiosamente, haciendo sufrir a los demás. Otra cosa importantísima que me encantaría compartir con vosotros. Cuando se activan los centros de alarma en el cerebro, en la amígdala, en el hipotálamo lateral, se desconecta por completo o casi por completo
las áreas más importantes del cerebro humano para pensar con claridad, para tomar buenas decisiones, para aprender, para ser creativo. Es decir, las áreas de la inteligencia se desconectan. On, el sistema de alarma. Off, el otro. El budismo no es una religión en el sentido habitual que utilizamos, aunque religión viene de religare, que es volver a unir lo separado. Es una filosofía. Y los budistas, Sakyamuni Buda, el príncipe Gautama Siddhartha, fueron grandes y son grandes investigadores de la mente. Yo he tenido algunos maestros budistas que me han ayudado a entender aspectos de la mente. Y fijaros qué interesante. Su receta, su camino en 7 pasos para ir reduciendo el poder que esa creencia tiene en nosotros. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de sentirte superior. Libérate de la necesidad de tener más y más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Yo soy mis logros, yo soy mi estatus, yo soy mis títulos académicos, yo soy... No, tú eres mucho más que eso. Tú tienes unos títulos académicos, tú tienes una formación, tú tienes unos años, tú tienes una nacionalidad, tú eres mucho más que eso. Sé amable, pues, Platón, sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Si cada persona fuera un libro, nos daríamos cuenta de que la historia de su interior es mucho más valiosa que la portada. El opuesto al amor no es el odio. Puede serlo. Lo opuesto al amor es el miedo. Es el miedo a amar. Por eso, la propuesta para la reflexión es introducir en nuestra vida más el respeto a los demás y a nosotros mismos, la generosidad, la compasión, comprender el sufrimiento, la benevolencia y el amor gratuito. ¿Qué es el amor gratuito? El amor gratuito es: quieres a las personas sencillamente porque las quieres ver felices. Quieres a las personas porque te importan. Si te lo agradecen, magnífico.